Hebreos 10, 35, 39. Nada más voy a recordarles esto. Que fundamental, esto sencillo y fundamental. ¿Qué es una verdadera fe? Hebreos 10, 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué cosa? Oh, la palabra. Pon mucha atención, ¿eh? Yo te invito, mira. Yo te invito para que puedas comprender la palabra. No es nada mágico. Tienes que poner tu mente bien concentrada en cada palabra que lees, ¿sí? Porque nosotros leemos muy de corrido, ¿no? Ya leí, pero no entendimos ni papa. No, detente con paciencia a leer detenidamente y pon atención en cada palabra. ¿Está bien? Niños, si no, dicen que ya reprueban otra vez, ¿verdad? Los voy a reprobar, ¿eh? No van a pasar de año. No pierdas, mira, no pierdas. ¿De quién está perder o no perder? ¿De quién? ¿Verdad que no es nada automático? Aquí no existe la eterna seguridad del creyente. Para nada. Depende de nosotros el perdernos o salvarnos. No perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza, fe, que tiene ¿qué cosa? Grande galardón. ¿Cuál es ese galardón? ¿Lo terrenal? ¿La lotería? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Qué es el galardón que Dios tiene para su pueblo? La vida eterna. La iglesia le dice: no hay algo más que yo pueda saborear aquí. Oh, Dios. Si somos espirituales, si comenzamos a ser espirituales, esto va a tener sentido para nosotros, hermanito. Porque hoy es necesaria, ¿qué cosa dice? Ahora va. Os es necesaria la paciencia. Paciencia, pero una paciencia espiritual. Nosotros confundimos la paciencia con el letargo. No, una paciencia. Ahorita vas a ver en qué. Para que habiendo hecho, la fe tiene acción. ¿Estás aprendiendo? Para que habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Hasta entonces obtengamos la promesa. Creo que nuestro hermano Pablo no le entendió a Calvino, ¿verdad? Porque Calvino dijo que tú ya has salvado, una vez salvo para siempre. Pablo no dice así. Pablo dice: mira, te voy a enseñar las cosas necesarias para que puedas llegar. No pierdas la confianza. Ten paciencia. Haz la voluntad de Dios. Y entonces vas a obtener la promesa. ¿Pero qué promesa? De la vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quieres ver algo especial acerca de la venida de Cristo? ¿No? Ahorita vas a ver. Porque aún un poquito, mira, Pablo dijo eso hace 2000 años. ¿Cuántos son 2000 años? Y él todavía está diciendo ¿cuánto? No dice 2000 años, dice un poquito. Y el que ha de venir, va a venir. Cristo viene. Y va a venir. Y nadie lo puede impedir. El diablo con toda su obra no va a impedir que Cristo venga otra vez. Pero mientras tanto, dice el 38, el justo. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vivir por fe.
pero una verdadera fe espiritual, no una fe de nombre, nada más, de apariencia, no, una verdadera fe. Y si retrocediere, ¿ah? Y si retrocediere, dice, no va a agradar a Dios. No, ninguno que diciendo soy cristiano retrocede, no va a agradar a Dios. Pero a mí lo que me gusta es que ¿qué es lo que nos va a incentivar a no retroceder? ¿Qué es lo que nos debe incentivar para no retroceder? ¿Algo terrenal o qué es? Aquí lo está diciendo, yo tengo una promesa para ti. Si tú crees en esa promesa, entonces no vas a retroceder. ¿Ah? Solo vas a retroceder si no tienes claro en tu mente y en tu corazón lo que estás buscando y lo que Dios te está prometiendo. Dios no nos prometió nada terrenal, hermano. Ya lo puedes ver en todos lados, pero puedes verlo aquí. ¿Dónde dice aquí que Dios nos prometió una bendición o una prosperidad o algo terrenal que satisfaga nuestra carne? ¿Dónde dice eso aquí? Todo lo está dirigiendo hacia arriba, la vida eterna, la promesa. Y nos da las condiciones para ello. No pierdas la fe. Ten paciencia. No retrocedas, porque no vas a agradar el alma. Pero nosotros no somos. Ahora Pablo limita el grupo. Nosotros nada más. ¿Quiénes? Unos cuantos. No somos de los que retroceden para qué cosa. Si tú retrocedes, hermano, ¿no? ¿A dónde vas a dar? ¿Está claro aquí o no está claro? Entonces, ¿el cristiano se puede perder o no se puede perder? Está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Retrocedes para perdición, sino de los que tienen ¿qué cosa? Fe para preservación del alma. ¿Qué entonces necesitamos urgentemente aprender, entender y experimentar? ¿Qué? Una verdadera fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad, mi hermano? Una verdadera fe necesitamos el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice aquí, el que ha de venir va a venir. Pero quiero que entiendas bien en qué momento va a venir. Cómo está siendo la situación en que Él va a venir. ¿Quieres verlo? Vamos a Mateo 24. ¿Estás ahí? Espero que no te vayas, ¿eh? Mateo 24. Hay algo aquí, hermano, que me ha hecho doler mi corazón y como miserable siervo de Dios digo, Dios, tengo que aprenderlo, porque si no voy a caer en lo mismo que todos los demás, y yo no quiero eso. Yo quiero salvarme y que también tú te salves, hermanito. Siempre se ha necesitado una verdadera fe. ¿Sí? Pero mira lo que dice Mateo 24, 36, hablando. Tú sabes que Mateo 24 es, de paso quiero decirles esto, hermanito, mira. Mateo 24 es el capítulo donde Jesús nos habla de cómo, cuándo y dónde va a ser la venida de Cristo. ¿Sí? Para que no creas ya ese engaño, hay algunos por ahí en YouTube que gracias a Dios dice el fraude grande del rapto. Y es así, es un fraude. Es uno de los fraudes más grandes que hay.
de engañar a los cristianos de que va a haber un rapto. Mateo 24 lo destruye totalmente, porque Mateo 24 nos dice, Señor, cómo, cuándo y dónde va a venir Cristo. Claro que sí. Y nos da señales claras de cuándo y cómo va a ser cuando venga Cristo. Algo que el rapto no enseña, algo que el rapto no pone énfasis en ello. Claro que no. ¿Por qué? Ya no nos interesa, porque nosotros ya no vamos a estar aquí, decimos, ¿verdad? Para nada. La verdadera fe, mi hermanito, no es algo que podemos obtener en oferta. La verdadera fe cuesta. Cuesta. Y nosotros los cristianos tenemos que conquistarla, porque lo que viene no es asunto de enfrentarlo con esta clase de fe que tenemos. Hoy la clase de fe que tenemos es una fe que no es fe. Una fe que no soporta nada. Una fe que no logra nada. Una fe que no persevera. Una fe que no tiene visión. Una fe que no mueve la mano de Dios. Una fe que solo nos lleva a una vida de queja y queja y queja. Una fe que no cambia nada. Una fe que no transforma nada. Una fe que no produce nada. Esa es la fe que tenemos el pueblo de Dios hoy en día. Ahora vas a ver una de las cosas terribles que el pueblo de Dios va a tener que enfrentar. Una nada más, hay muchas aquí. Mateo 24, 36. Pero en el día y la hora, lee palabra por palabra. ¿Está bien? Dijimos. Pero del día y la hora, nadie sabe. ¿No? Sabemos cómo y cuándo va a venir Cristo. Pero el día y la hora, ¿sí estás entendiendo? Sabemos, porque los discípulos le preguntaron, dinos las señales que va a haber antes de que vengas, antes de que sea el fin. Y Jesús respondió esa pregunta y les empezó a dar señales que va a haber cómo va a ser cuando Él venga. Y una de ellas está aquí, pero sí aclaró y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. ¿Estás oyendo? Y en otro lugar dice, ni el mismo Hijo sabe, solo el Padre. En este mismo momento, solo el Padre sabe el día. ¿Sí me estás entendiendo? El día, jueves, viernes o domingo o sábado. Solo Dios sabe qué día, ¿ya? Es específico. Y no solo eso, sino la hora también. ¿A qué horas? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 3 de la tarde? ¿A la medianoche? ¿Ya entendiste? De eso sí no sabemos, sino solo mi Padre. Pero ahora va a dar una señal, más como en los días de Noé. Oye, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por favor, pon atención. Como en los días de Noé. Porque en los días, como en los días antes del diluvio, es decir, de Noé, los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Va a decir, hermano, oye, hermano, no, pues no, que sí hay bodas. Pero tenemos que entenderlo, ver todo esto a la luz de lo que está diciendo. ¿Por qué precisamente habla de comer, beber y de bodas? ¿Por qué? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día, el día. Está hablando específico. Hasta el día. En ese día, fue miércoles, jueves, no sé, pero fue el día, un día específico. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios santo. ¿Lo habías leído, hermano? ¿Cuántos de ustedes lo habían leído? Pero no habías puesto atención en ello, ¿verdad? Oye, hermano, esto es terrible. Esto es verdad. Esto es real. ¿Tienes tiempo un ratito? Oye bien. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les enseñó a buscar a Dios. Les dio una verdadera fe. ¿Sí? Dios les enseñó una verdadera fe a Adán y Eva. Una fe que iba a estar basada, pon mucho cuidado, una fe que debía estar basada en los sacrificios. Y les enseñó a ofrecer sacrificios a Dios. Y era allí donde debería estar su fe, en esos sacrificios, porque esos sacrificios eran tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás oyendo? Entonces, de una manera muy sencilla, les enseñó la fe y lo que tenían que hacer continuamente: ofrecer sacrificio, derramar sangre para que fueran aceptados a Dios. ¿Me estás oyendo? Nadie podía acercarse a Dios sin traer sangre. Nadie. Ellos entendieron lo que Dios les enseñó. Y cuando hubo uno, su hijo de Abel, Caín, que quiso acercarse a Dios sin sangre, ¿qué fue lo que le pasó? Fue rechazado. Número 2, no solo les dejó el fundamento de la fe, que es el sacrificio, que es la sangre, como hoy nosotros lo tenemos. La diferencia es que ya no nos basamos en sacrificios físicos, sino ahora nuestra fe, ¿dónde está? Se supone. ¿Dónde? ¿O dónde debe estar? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Estás comprendiendo? Porque eso se está perdiendo ya. Eso ya es puro cuento nada más en la mayoría del pueblo de Dios hoy en día. Y eso es algo que Satanás está quitando, porque sabe que nos podemos reunir, cantar y hablar de Dios y hablar de la palabra. Pero si Él ha logrado quitar la fe donde debe de estar, estamos perdidos. Y es algo que dice Hebreos: no pierdas esa fe. No pierdas esa confianza, no la pierdas. Está diciendo la palabra. Y Dios fue claro con ellos: vas a derramar sangre cada que te acerques a mí. Y donde estés vas a levantar un altar y vas a traer sangre, porque si no traes sangre yo no te voy a aceptar. ¿Estás oyendo? Y ellos obedecieron y lo hicieron. Pero vino Caín y el diablo usó a Caín para apartar a la raza humana de Dios. Y a mí lo que me impresiona es esto, hermano. Oye bien, porque vamos a llegar a Noé. ¿Por qué Dios toma la ilustración de Noé? Es por algo, ¿no? No se le ocurrió a Jesús nada más hablar de Noé, nada más porque sí. No, tiene un porqué. Y el diablo apartó a Caín, y Caín trajo una descendencia para el diablo, y los hombres se apartaron de Dios, porque Dios, junto con el sacrificio, junto con la fe que les enseñó, les dijo también qué deberían de hacer, y les dio sus estatutos, les dio sus mandamientos. ¿Sí? Dios se los enseñó a Adán.
así deben acercarse, pero también van a hacer justicia, van a obedecerme, van a ser santos, etcétera, etcétera. Les enseñó lo que hoy nos sigue enseñando Jesús, que es la piedad. Eso les enseñó Dios desde un principio. Adán y Eva. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios les enseñó una fe que tiene dos cosas. Una, que busca a Dios correctamente y que obedece a Dios. ¿Sencillo? Una fe que busca a Dios en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que obedece sus mandamientos. Esa es la fe que Dios enseñó a los hombres desde Adán. Es la fe que nos sigue enseñando. Vino Jesucristo y nos sigue enseñando. Pero los hombres no quisieron hacer esto, se apartaron de Dios y se empezó a poblar la tierra, pero de gente que no buscaba ni obedecía a Dios. Yo quiero que empieces a ver en tu mente esto, porque hermanito, es muy necesario. Yo le doy gracias a Dios porque eso está en la Biblia. Pero hay varios escritos que son considerados desgraciadamente como apócrifos, pero que te aclaran históricamente cómo estuvo este asunto. Por eso Jesús usó esto. ¿Cómo fue la situación? Terrible, horrible. Dice que los hombres empezaron a pervertirse en toda clase de pecados. Y puedes ver a Adán y a Eva solitos. Y cuando nace Abel, de remate, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere tener una descendencia que sea para Él, que le busque como Él dice y que le obedezca. Y nace Abel, un hombre con un corazón sencillo, de fe, que ama a Cristo, que ama a Dios. Aprendió a buscar a Dios por medio de la sangre y aprendió a obedecer a Dios. Pero ¿qué le sucedió? ¿Qué hizo el diablo con él? ¿Cómo quedó la tierra en ese momento? Visualízalo. Mira las ciudades que empiezan a poblarse. Caín comienza a hacer ciudades, su descendencia a hacer ciudades, pero todos se apartaron de Dios. Y puedes ver a Adán y a Eva, porque tuvieron más hijos ellos, Aquí solo menciona dos porque son los dos protagonistas, pero ellos tuvieron más hijos e hijas. Caín se casó con una de sus hermanas, etcétera, y así fue poblándose la tierra. Pero hermano, todos apartados de Dios, solo Adán y Eva, y tal vez uno o dos hijos, nada más, hijas, pero él solito prácticamente adorando a Dios en medio de mucha gente que empieza a apartarse totalmente de Dios. ¿Cómo está ese escenario? ¿Cómo sería ese escenario, hermano? A mí me sorprende, me da sorpresa, porque yo logro entender que lo que dijo Jesús dijo: muchos van a ser llamados, pero son pocos los que se van a salvar. Y de eso fue desde siempre. Vinieron otra generación y los hombres apartados de Dios, hasta que después viene Sed. Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva, que se llamó Sed. Y dice la palabra, claro, que hasta que este hombre, ¿cuántos años vivían estos hombres? Casi 1000 años vivían estos hombres. ¿Cuántas generaciones pasaron?
casi cerca de 1000 años, cerca de 1000 años, no había hombre que invocara y buscara a Dios. Solo Adán y Eva. ¿Te sorprende eso, mi hermano? Si estás aquí, ¿estás entendiendo eso? ¿Cómo es posible eso? Esto es para que entiendas, hermanito, cómo es que la verdadera fe de Jesús no es popular. No, mi hermano. Eso de mega iglesias y todo ese asunto, eso no es verdadera fe, eso es del diablo. Eso es una apariencia con que el diablo está engañando al mismo pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos la obligación de recuperar esa verdadera fe. ¿Me estás oyendo? Y cuando uno lee esto, uno aprende. ¿Estás aprendiendo, hermano? Estudia conmigo, ¿quieres? Escudriña conmigo las escrituras. Y dice que hasta que nació Set, los hombres volvieron, Dios santo, cientos de años sin que no hubiera ni una alma aparte de Adán y Eva que invocara y buscara a Dios. Nadie. Hasta que nace Set. ¿Cuánto dura para que yo me pongo a pensar en ese punto nada más? Dios. Aquí hay muchos niños que están naciendo, ¿verdad? Para que podamos verlo. Ahí están las mamás con sus niños. ¿Cuánto va a tardar para que ese niño crezca? Comience a tener un poco de razón. Comience a entender. Comience a absorber la verdad. ¿Cuántos años van a pasar? Cientos de años nadie invoca a Dios, nadie busca a Dios, nadie obedece a Dios. No hay fe, pues, no hay fe, no hay fe. Solo Adán y Eva. Nace Set, un hombre que tiene un corazón para Dios. Y él comienza a buscar a Dios y comienza a obedecer a Dios. Y es hasta entonces que los hombres, él atrajo a unos cuantos hombres para empezar a buscar a Dios. Pero todas las demás raza humana era un caos. Unos poquitos comenzaron a buscar a Dios. Yo me pongo a ver este escenario y digo, Dios, esto es terrible. Entonces, Señor, los que se van a salvar desde un principio no son muchos, no. Entonces uno entiende que dice la palabra que Dios va a escoger. ¿Sabes lo que quiere decir escoger? ¿Qué quiere decir escoger? Entresacar. Uno aquí. Isaías llega a decir con tal fuerza: yo voy a entresacar uno de cada familia y 2 de cada ciudad. Nada más. Pues lo podemos ver ejemplificado en la familia, en la descendencia de Adán. ¿Cuántos fueron escogidos de la descendencia de Adán? Abel, pero Abel lo mataron el diablo. Luego se levanta Set, 2 nada más en la familia de Adán. Lo terrible es que todos apartados de Dios. Romanos dice que empezaron a agarrar a la piedra, al palo, empezaron a adorar a los reptiles, a los animales, a las estrellas, empezaron a extraviarse terriblemente de Dios. Solo puedes ver en medio de ello a Adán y a su esposa, y ahora Set con unos cuantos trayendo su sacrificio y adorando a Dios. Y por ellos Dios guardó la raza humana. ¿Sabes una cosa, hermano? Debe animarte tu corazón. ¿Sabes una cosa? Cuando Abraham estaba intercediendo por Lot,
porque iban a destruir los ángeles a Sodoma y Gomorra y varias ciudades, porque no fue nada más Sodoma y Gomorra, fueron varias ciudades de esa planicie que Dios destruyó. Entonces hizo una pregunta Abraham y dijo: Dios, si hay 10 justos, empezó de 50, si hay 50 justos, Dios, ¿vas a destruir esa ciudad? Dijo Dios: no, por ellos yo los voy a perdonar, les voy a dar tiempo. Hasta que llegó a 10, 5. Señor, si hay 5 ahí los va. No, si hubiera 5 justos, no. Pero en todas esas ciudades no había ni uno. ¿Sí estás entendiendo? ¿Estás oyendo, mi hermano? Lo que significa una verdadera fe. No es cualquier cosa. Por la fe de Adán y Eva, Seth, ahora y unos cuantos que le siguieron, Dios guarda el mundo. Pero si a esa condición, hermanito, le añadimos que los mismos ángeles fueron tentados por las mujeres, descienden 200 ángeles, descienden a la tierra y empiezan a hacer un desastre. Son ángeles, hermano. Traen una capacidad espiritual inmensa. Comienzan a revelar a los hombres misterios espirituales terribles, pero no lo usaron para bien, lo usaron para mal. Y dice que la tierra se empezó a corromper, las aves, los animales, todo se empezó a corromper terriblemente. Los ángeles empezaron a enseñar a los hombres la combinación genética de humanos con animales. ¿Estás oyendo? Nosotros oímos hoy las sirenas. ¿De dónde crees que salieron estos seres horribles? Oímos de centauros, minotauros, etcétera, 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 que decimos son mitología. No es mitología, es real. La ciencia hasta la fecha sigue descubriendo cosas terribles que los ángeles hicieron, enseñaron a la raza humana. Y solo Seth invocando con Adán y Eva, todavía invocando a Dios. Nada más unos cuantos que tienen verdadera fe. Las cosas se pone terrible, hermano. Horrible, de lo más horrible. Titanes comiéndose a gigantes. Gigantes a otra raza de gigantes. Y estos comiéndose a los humanos. Era de lo más horrible que puede haber, hermanito. Ahora tú dices: hermano, pero no estamos así. Estamos ya casi igual. Estamos ya al mismo nivel de maldad que los tiempos de Noé. Entonces Jesús dice: como en los días de Noé. ¿Qué implican los días de Noé, mi hermano? Entiende bien. Maldad por un lado sin límite, por otro lado unos cuantos nada más. De allí nace el papá viene Enoc, pues. Otro, hasta que aparece al fin otro, Enoc. Cuánta paciencia de Dios, cientos de años soportando a la maldad de la raza humana, hasta que viene otro, Enoc. Este hombre empieza a invocar a Dios y los ángeles le instruyen a él acerca de los mandamientos de Dios. Y él comienza a enseñarle a la gente, a hablarle a la gente. Pero poquitos se le oían, poquitos. Fue un hombre de Dios grande que buscó a Dios con verdadera fe. Esto es muy ilustrativo porque dice que es el séptimo de Adán.
lleva un conteo, hermanito, 7, 7, 7, 7. Desde Génesis, tú lo puedes ver. ¿Por qué el séptimo? Porque Enoc es un tipo de la verdadera iglesia que va a ser arrebatada, no raptada, arrebatada, en medio del caos, en medio de un caos terrible. Séptimo, 6,000 años, vamos acercándonos al día séptimo. Cristo ya viene pronto. Por todos lados tenemos señales, enseñanza, hermanito. No acabaríamos hoy. Si yo le empiezo a decir todos esos detalles, no acabamos hoy. Pero hermanito, Cristo no tarda en venir. Pero aquí está una de las señales que Jesús nos está diciendo para que nos preparemos y tengamos verdadera fe como estos hombres lo tuvieron. ¿Qué significó para Adán y Eva y Set, luego Enoc y luego Noé? ¿Qué significó para ellos vivir en medio de una generación así? ¿Qué significó? Yo quiero que lo pienses, hermano, por favor, porque dice que va a ser lo mismo cuando Cristo venga. ¿Qué significó vamos a decirlo así, qué significó para los poquitos cristianos vivir en una situación así como la que estaba? ¿Qué se necesitaba, hermano? Dime. ¿Estás entendiendo? ¿Qué se necesitaba? ¿Tener mega iglesias con el espectáculo que tenemos hoy? ¿O qué se necesitaba? Se necesitaba una verdadera fe, mi hermano. Una verdadera fe. Primero, para que pudieran ser guardados y no ser tocados por el diablo. Gente que se comía a gente. ¿Qué significaba para ellos? Si nosotros comenzamos ya ahorita, se empieza a hablar, el gobierno de México, la inseguridad es terrible, la gente ya no puede salir en paz, no sabes a qué horas te van a asaltar mínimo, deja que se oiga, van a empezar a matar, comer, ya empiezan a matar, pero a ese grado, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentimos ahorita? Dime. No, mi hermano, no fue fácil para ellos sostener su fe. No, manito. ¿Qué tenían que hacer continuamente y en medio de todo? ¿Cuánta burla crees tú que habrán tenido que soportar? ¿Cuántos ataques de todo, mi hermanito? Qué terrible persecución han de haber sufrido. Le tocó todavía a Adán y a Eva. Y luego a estos hombres que menciona. Pero ellos tuvieron que en medio de ello guardar su fe. Y lo que me gusta es esto, mi hermanito. Lo que me da ánimo, lo que me ayuda a sostener es esto. ¿Sabes? ¿Sabes por qué no pudieron tocarlos? Ningún gigante, ningún malo, nadie pudo tocarlos. ¿Sabes por qué? Porque ellos vivían a la luz de su sacrificio. La sangre que derramaban los guardaba. La sangre de Cristo era sobre ellos continuamente. Una generación que fue guardada por la fe en la sangre de Cristo. Porque continuamente estaban ofreciendo su sacrificio. ¡Ay de ellos si paraban de ofrecer sus sacrificios! Estaban vulnerables, hubieran sido tocados. ¡Ay de ellos! ¿Qué nos enseña esto ahorita? ¿Qué nos enseña eso? Si queremos permanecer y no ser tocados en estas generaciones que la inseguridad no la van a poder ya remediar, hermano. Operador, haga lo que haga, no va a poder, porque esto no es asunto de militar ni de policías, es asunto que el corazón del hombre cada vez es más malo. ¿Estás oyendo?
¿Cómo vamos a sobrevivir en medio de ello? Dime. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser guardados nosotros, nuestras casas, nuestros hijos? ¿Cómo? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Es ahí donde los padres de familia entramos en acción. Hermano, despierta, padre de familia. Tú, padre de familia, que estás bien metido en tu trabajo. Tú estás metido mucho en tu trabajo, metido. ¿Cuántas horas estás fuera, lejos de tu casa? Dime. ¿No entiendes, hermano, que tú eres el guardián de tu casa? ¿No entiendes que eres tú el que tiene que guardar tu casa, hermanos? ¿Hay ahí, hermanos? Estamos aprendiendo una verdadera fe, pero cuando llegamos a estos puntos prácticos ya no nos gusta, ¿verdad? Tú, varón, eres el indicado de guardar a tu esposa y a tus hijos. Tú. Pero si te pasas 12 horas fuera, ¿quién va a guardar a tu esposa y a tus hijos? Dime. Hermano, entiende, no es el dinero que va a salvar a tu familia. No es el dinero que va a salvar a tus hijos. Es la fe que busca a Cristo, a Dios, en base a la sangre de Cristo, que va a guardar a nuestra familia. ¿Estás oyendo? Varones, varones, a ver si pasan más tiempo en su casa buscando a Dios para que Dios cuide a sus familias. ¿No? Esto es lo que hacían estos varones. Trabajaban, claro que trabajaban, pero para ellos no era lo primero el trabajo, lo primero era buscar a Cristo, buscar a Dios. Y por eso Dios los guardaba. No había nada automático. Dios los cuidaba. Y no solo los cuidaba, los prosperaba, les bendecía. ¿No? Esta generación de cristianos no era una generación de cristianos mendigos. No, eran generación de cristianos bien bendecidos. Sí, pero porque hacían lo que Dios les había mandado. Me vas a traer continuamente, me vas a buscar y me vas a traer sacrificio continuamente. Luego vas a obedecer mis mandamientos y los vas a poner por obra. Vas a aprender a hacer justicia, vas a aprender a vivir en santidad, vas a vivir en amor, vas a aprender a hacerlo. Y le vas a enseñar a tus hijos todos mis mandamientos. Le vas a tomar tiempo para sentarte con tus hijos, para enseñarles y decirles: Jehová creó los cielos y la tierra, lo hizo en 6 días, creó los cielos. Y le vas a narrar cómo Dios creó las obras, sus obras, y le vas a decir que Dios está en cada obra, y le vas a enseñar a tus hijos cómo es que Dios es grande y poderoso. Y les vas a clavar la palabra para que teman a Dios y sean guardados del mal. Y yo, dice Dios, voy a tener una generación para mí y los voy a salvar y los voy a guardar para mí. Pero tú has fallado en ello, dice Dios. No lo haces. Dices que crees en Dios, pero no lo haces. Estos no fueron guardados nada más porque sí, hermano. Entiéndelo bien. Les costó perseverar en la fe, buscando a Dios y obedeciendo a Dios. Llévate hoy 2 cosas: la verdadera fe, busca a Dios y obedece a Dios. Eso es lo que le costó a ellos, ser guardados en una generación terrible como la que estamos teniendo, porque va a ser lo mismo cuando Cristo venga. ¿Estás oyendo, cristiano? Gracias a Dios. Dios nos concede a nosotros poquitos esto. ¿No te gozas en ello? ¿O quieres que yo te diga cosas que te hagan sentir, que te diga cosas carnales? ¿Que eso quieres? No, mi hermano, oigamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellas son vida, son la verdad. Hermano, lo que estos hombres vivieron es inenarrable, es incomparable lo que ellos tuvieron que soportar. Imagínate acá abajo. Bueno, pues ya el Valle de México es un caos de lo más horrible allá abajo.
Y en medio de ello un hombre santo, con 1, 2, 3 hijos santos que buscan a Dios. Imagínatelo. ¿Lo estás imaginando? ¿Ah? Puedes ver a esta familia santa con sus 2, 3 hijos, Set, Enoch, y de ahí viene Matusalén. Ahí está la generación de los que creían a Dios. Tú lo puedes leer, ¿eh? Y Enoch, Set, tantos años y engendró, y fulano tantos años y engendró. Esa es la generación de Dios. Pero son contados esos, nada más. 22 patriarcas, 22 generaciones de patriarcas hasta Cristo, nada más. ¿No? ¿Qué te dice eso, cristiano? Bendito sea el Señor. De allí tenemos que aprender, hermano. De allí tenemos que aprender qué es esa verdadera fe. No eran hombres que estaban entregados a prosperar en la tierra como la iglesia está hoy. No, mi hermano. ¿Qué hacía Job para guardar su casa y guardar a su familia? ¿Qué hacía Job? Dice continuamente, ¿qué hacía? ¿Tú qué haces, varón, por tu casa? Dime. Yo le traigo pesos. Yo le digo a mi mujer, aquí está, mujer, para que no me regañe. Eso no ¿qué te hace falta? Dice Dios, estás mal, muchacha, estás mal. No es eso lo que necesita tu familia. Lo que necesita es un hombre que sirva a Dios en verdad, en espíritu, lo busque en verdad. ¿No has oído que no de dinero vivirá el hombre? ¿De qué vivirá el hombre? Dice. ¿De qué, hermano? ¿De qué? Los cristianos, esta iglesia tiene que recuperarlo. Hubo un hombre que lo recuperó en medio de un caos después de este diluvio. Permíteme adelantarme un poquito. Hubo un hombre que lo hizo y lo puso en práctica, Melquisedec. ¿Has oído de Melquisedec? Ok. Él lo hizo. Construyó una ciudad llamada Salem en medio de Sodoma y Gomorra, ciudades altísimamente perversas y malas. Este hombre dice, yo voy a buscar a Dios. Y llamó a los poquitos que querían buscar a Dios y fundó una ciudad de paz. ¡Qué maravilla! Y este hombre llegó a ser tipo de Cristo y su ciudad, tipo de la nueva Jerusalén. En medio de un caos horrible. ¿Puedes entender esto? En esa ciudad dice la historia que ellos no tenían armas ni nada. ¿Saben lo que tenía? ¿A qué se dedicaba toda esa gente? A alabar a Dios. Todos tenían instrumentos de alabanza en sus casas. Y de día y de noche alababan a Dios. Todos sabían tocar. Melquisedec tenía un laúd con que alababa a Dios y se inspiraba, y toda la ciudad alababa a Dios. Nadie los podía tocar. Nadie podía tocarlos, porque el Dios Todopoderoso estaba en medio de ellos. Cuán poderoso era este rey y sacerdote, al cual Abraham mismo se inclina ante este hombre y le dice, tú eres rey y sacerdote, aquí está el diezmo, es tuyo. Y este rey y sacerdote bendice al más grande patriarca. Una verdadera iglesia tiene que ser así. Yo quiero y le pido al Señor, haz de esta iglesia así, una iglesia próspera, donde no es el dinero que funciona, es el pan que desciende del cielo. Donde familias son guardadas, familias llenas de gozo, de vida y de paz. Que el mundo diga, sí existe en medio de este caos, allá en la cumbre existe una iglesia pequeña, preciosa, próspera, bendecida, guardada, nadie los puede tocar.
nadie los puede tocar. Esto es real, mi hermano. ¿Te parece ilusión, verdad? Pero es la misma fe. Si tú haces esto mínimo, hermano, tú lo haces, nadie va a poder tocar tu casa, nadie. Tu vida, nada. Pero hermano, tú tienes que sudar así, tienes que salir de tu casa desde mañana y llegar hasta la madrugada del otro día y vuelta a la misma. O si estás en tu casa, trabajas de sol a sol y no te ocupas de tu esposa ni de tus hijos, nada. Hermano, estás vulnerable totalmente. No estás obedeciendo a Dios, no estás haciendo lo que Dios dice. Los esposos tendríamos que llamar a nuestra esposa en un momento, como Adán y Eva lo hacían. Llamaban a sus hijos: vénganse, vamos a buscar a Dios. Cantaban, alababan y adoraban a Dios. Elevaban todo ello en el perfume de la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esa es la verdadera fe. ¿Por qué estamos tan deteriorados espiritualmente y aún físicamente y económicamente? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? Porque somos unos cristianos sin fe, pues. Somos cristianos sin fe. Apenas si podemos sostenernos un poquito. No soportamos nada de nada. Vamos a soportar vivir como en los días de Noé. Dime tú. ¿Te has preguntado? ¿Mi fe que tengo podrá sobrevivir como sobrevivió la fe de estos hombres? Porque dice Jesús, por favor recuerda, estamos en ello: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya estás entendiendo? Y por eso te estoy narrando cómo eran los días de entonces, cómo eran, cómo sobrevivían, para que aprendamos. Porque estos días ya están y van a venir exactamente como los días de Noé. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo? Dime. ¿Será que entonces tu dinero te va a guardar? ¿No? Dime. ¿Será que tu mucho afán y ansiedad en tu trabajo te va a guardar? No, mi hermano, estás equivocado. Es la fe. Es la fe. Solo el que tiene fe va a sobrevivir. ¿Estás oyendo? Solo el que tiene fe va a sobrevivir. El caos continúa, la maldad avanza, y Dios le promete a Enoc: de tu generación va a salir Matusalén, y de Matusalén va a venir un hijo al cual va a salvar la tierra. Pero ¿cuántos años todavía tenían que esperar? Porque los hijos que ellos tenían no los tenían hoy a los 40 años como hoy, 300 años, y se casó a los 300 años, y a los 300 años empezó a tener hijos. ¿Cuántos son 300 años? Hermano, ¿cuántos años tienes tú de vivir y de oír que el mundo, la maldad en México es terrible? ¿Cuántos años tenemos de vivir? Ahora soportar 300 y tantos años, mínimo, así, échale. ¿Estás oyendo? Todo eso tienes que tomar en cuenta, mi hermano, no nada más leer, mamá, porque sí. ¿Cuántos años Dios tuvo que esperar hasta que al fin, un día, Dios empezó a revelar, a darle revelación a sus hijos? Dice la palabra que Dios no va a hacer nada sin que revele lo que Él va a hacer a sus profetas. Todos ellos eran profetas. No en el profeta que hoy soy, eso no es profecía. Profeta es un hombre que recibe revelación, iluminación de la palabra de Dios y la comunica. ¿Ah? Ese es un verdadero profeta. Dios les enseñaba a ellos lo que venía y lo que tenían que hacer, y ellos les enseñaban a sus hijos. ¿Estás oyendo? Ese es un verdadero profeta.
Hasta que al fin ellos sabían que iba a venir un hombre, va a venir un hombre, va a venir un hombre, porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio. Empezó Dios a revelarles: viene un diluvio, Dios va a hacer juicio, va a hacer llover, va a destruir la tierra con agua. Pero nadie lo creía, nadie. Todo mundo, como dice, comía y bebía, se casaban, fiestas y fiestas y fiestas. ¿Sabe por qué, mi hermanito? Otro asunto que hay muchas cosas que uno puede aprender. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, hermanito, no necesitaban dólares, ni necesitaban emigrar al sueño americano. No, allí donde ellos vivían, lo tenían todo. ¿Me estás oyendo? Les sobraba de comer. Porque eran tierras como ya no existen ahora. Dice ahí, dice, por ejemplo, que la llanura de Sodoma y Gomorra era como el Edén. ¿No? ¿De qué vive el hombre? ¿De dólares o de la tierra? ¿De qué vive el hombre? ¿Ah? Pero no pensamos hoy en día, estamos totalmente chuecos. Por eso Dios, el hombre se está autodestruyendo. Esas generaciones eran riquísimas, hermano, entiéndelo. Riquísimas. Tenían de comer de sobra, la tierra producía. Los ángeles les enseñaron a producir hierro, cobre, plata, oro, piedras preciosas. Ellos empezaron a aprender a hacer eso. Lo tenían todo en abundancia, hermano, ¿entiendes? Por eso se corrompieron. ¿Qué pasa con una persona que lo tiene todo? Dime, hablando de los ricos como los narcos, ¿qué les sucede a esos hombres? ¿Se acuerdan de Dios? ¿Buscan a Dios? ¿Le agradecen a Dios? No, hermano. Tienen de sobra dinero, pueden comprar lo que quieran, se sienten dioses. Ajá. Tú dices ellos, pero nosotros somos igual. Tú tienes un poquito, tenemos un poquito y nos olvidamos de Dios inmediatamente. Cuando estamos en necesidad, Dios, no tengo trabajo, Dios, dame de comer, Dios, te voy a buscar, te voy a hacer. Dios empieza, porque Él es fiel, y tu corazón se empieza a apartar de Dios. Y te clavas en el trabajo, te clavas en el dinero y te olvidaste de Dios. Dime si no así está sucediendo a la iglesia actual. Dime, ¿sí o no? ¿En qué está ocupada la iglesia actual? ¿En buscar a Dios? ¿En obedecer a Dios? ¿En qué está ocupada la iglesia hoy? Dime, cristiano, ¿no? Como en los días de Noé. ¿Hay alguien que lo puede evitar? Dime. La maldad está avanzando a límites, a velocidad inimaginable, cristiano. Y tú y yo, preocupados más en comer, beber, en vestir, que en obtener una verdadera fe. Dime, cristiano, ¿qué le fe a esos papás? Esos papás que están teniendo niños chiquitos ahorita, ¿qué fe le vas a heredar a tu hijo, hermano, hermana? Dime, por favor. Tal vez salga un padre que con mente tonta pueda decir: pues ahí mi hijo que se las arregle, yo ya me voy. ¿Ah, sí? No, estás equivocado. Dios no va a levantar a ningún padre que tomó esa actitud. No. Dios se va a llevar a un padre y una madre que fue fiel en hacer lo que Dios dijo. ¿Estás oyendo? Si aparte de ello el hijo no quiso, ese sí ya es otro asunto. Pero nosotros tenemos que cumplir lo que Dios está diciendo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, cristiano. Porque los días son terribles que vienen, como los días de Noé. Pues la maldad fue avanzando terriblemente, hermanito. La corrupción, la sangre era derramada de manera inimaginable.
Todas las perversiones sexuales estaban al rojo vivo. Narra la historia que los libros llaman apócrifos, pero no son apócrifos, son históricos. ¿Sabes por qué los ángeles pecaron con las mujeres? ¿Sabe por qué? La Biblia ahora lo confirma y dice que la mujer se tape por causa de los ángeles. ¿Y sabes por qué los ángeles fueron tentados? Porque en aquel tiempo la perversidad de la maldad a tal grado, que los hombres le daban a las mujeres, a sus mujeres, hierbas, porque los ángeles instruyeron a los hombres a usar las plantas medicinales, pero lo usaron para mal. Si sabes que la alquimia, el naturismo está ligado con la brujería, porque así lo enseñaron estos ángeles terribles. La hechicería está ligada con las hierbas. ¿Lo sabes? No es nada más que un hechicero agarre un ramito de hojas y te hace así. Es porque ellos saben lo que están haciendo. ¿Estás oyendo? Entonces estos hombres enseñados por el diablo usaron hierbas para que sus mujeres fueran estériles. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres no querían perder su figura y los hombres preferían no tener hijos para ver a su esposa. ¿Estás oyendo? Y algunos de los hijos de Matusalén, algunos de los hijos de ellos, de las hijas de ellos, cayeron, fueron arrastrados y se hicieron estériles con tal de guardar su hermosura, desobedeciendo a Dios, dice la palabra. Es horrible, hermano, al grado que llegó la situación. Porque el mandato de Dios fue que la mujer críe hijos, ¿sí o no? Pero ellos empezaron a transgredir los mandatos de Dios por su perversidad. Y llegó a tal grado que las mujeres empezaron a salir desnudas. Miss Universo se queda. Nada para la hermosura de aquellos tiempos. El hombre, vamos a decir así, apenas era fresquecito su creación. Todo era hermoso todavía, antes del diluvio. Los ángeles vieron y dijeron: Dios santo, ¿qué es esto? Y pecaron con ellas. Ese es el poder de la maldad. Por eso Dios dice a las mujeres: vístanse con modestia, cúbranse por causa de los ángeles. ¿Estás oyendo, mujer? ¿Estás oyendo, mujer? No exhibas tus vergüenzas, dice. Vístete con decoro, honestidad, porque así puedes ver el contraste. Me estoy tardando, pero te estoy dando detalles para que entiendas qué significa vivir en los días de Noé. Puedes ver a las hijas de los cristianos bien vestidas cuando salen a la calle. Todas se burlan de ellas, todas, porque todas las mujeres desnudas o con poquita ropa, pintura, etcétera, etcétera. Y puedes ver a las hijas de Dios caminar allí bien tapadas. ¿Qué significaba para ellas? ¿Qué significa para una mujer verdaderamente cristiana salir hacia allá afuera? ¿Qué significa? ¿Qué sientes, mujer? Dime. Pero las mujeres cristianas de hoy quieren estar a la moda, ¿verdad? Eso no es cristiano. Tú no eres cristiana, ¿sí? Olvídalo. La verdadera fe lleva a obedecer a Dios. ¿Estás oyendo? La verdadera fe lleva a obedecer. Estos hombres vivían santamente, vivían en santidad, pues, y Dios los guardaba. Y Dios dijo: voy a escoger a uno de ellos
para guardarme una generación y guardar la raza humana, porque no la quiero acabar, no la quiero acabar. Es terrible, hermanito, lo que se vivió en los días de Noé, a un límite terrible. Solo Noé. Pero antes de la generación de Noé, ¿sabes lo que hizo Dios? De pronto muere Adán y Eva y empiezan a morir sus hijos. Enoc es arrebatado, Sed muere, Matusalén muere, Jared muere, etcétera, etcétera. Y dice la historia que Dios los recogió para que no sufrieran el juicio que Dios iba a traer sobre la tierra. Solo preservó a Noé, por medio del cual Dios iba a guardar a la raza humana. Qué precioso, ¿verdad? Dios, cuando uno lee eso, dice: Dios, ¿cómo es posible, Dios? Todo eso hiciste, sí. Y yo lo enseñé y está escrito para que mi pueblo hoy lo entienda. Pero nosotros estamos fuera de ello. No hay tiempo para entender esto. Ellos vivían ocupados, hermano Noé. Cuando nació Noé, su padre lo instruyó en los mandamientos de Dios y le enseñó cómo buscar a Dios. Cuando llegó Noé a los 300 y tantos, empezó a tener a sus 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y todavía Dios dice: Noé, háblales a toda esta gente que yo voy a destruir la tierra, para ver si alguno se arrepiente. Ya sus abuelos habían muerto, los abuelos cristianos ya habían muerto, Dios se los había llevado. Solo quedó Noé con sus 3 hijos en toda una generación mala y perversa. ¿Puedes entender esto? ¿Están aquí o ya se cansaron? Ya se cansaron, ¿verdad? Y yo me canso de que tú te canses, porque en vez de oír, no oyes. En vez de entender, no entiendes, cristiano. Dios nos está hablando. Dios nos está dando tiempo. ¿Que no entiendes eso? Es muy difícil de que lo entiendas. Dios no está pensando en tu estómago. Dios no está pensando en tu necesidad terrenal. Para Él es lo de menos eso. Él lo puede sustituir así y ahora. Él está preocupado en salvarte a ti y a tus hijos. ¿Que no entiendes eso? Todavía Dios le dice a Noé, diles que les voy a dar todavía después de 1700 y tantos años, casi 2000, vamos a decir así, casi 2000 años de perversidad, 1800 años de perversidad, donde unos cuantos nacía uno y pasaban cientos de años para que naciera otros cientos de años para que naciera otro que buscara a Dios. ¿Puedes entender eso? ¿Qué te enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Lo que está escrito en la palabra, que no es de todos la fe, solo de unos cuantos. Despierta, pueblo de Dios. Eso debe despertarte a ti. Y decir: tengo esa fe, Dios me ha escogido a mí, ¿seré yo uno de ellos, Dios? ¿O soy del montón que va a caer bajo el juicio de Dios? ¿Quién soy, Dios? ¿Qué estoy haciendo? Y todavía Dios le dice a Noé: diles que les voy a dar 120 años para ver si se arrepienten. Después de 1000 y tantos años, todavía Dios les da 120 años. ¿Cuántos son 120 años? Supón,
Ahorita el gobierno está que va a trabajar duro por la inseguridad, ¿verdad? Ok. Supón que Dios de pronto le dice a México: México, no va a haber seguridad hasta después de 120 años. Va a levantarse un hombre que va a traer seguridad. ¿Qué harías tú? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Dime. Dios. Vamos a soportar vivir así siempre. No solo así, sino que 120 años va a crecer este asunto. Dios. Yo me pongo a pensar, qué fe de estos hombres, ¿verdad? Qué fe. Noé se levanta y comienza a hablarle a toda esa generación: arrepiéntanse porque Dios va a destruir la tierra. Dios comienza a revelarle a la raza humana en sueños, visiones, lo que Dios va a hacer, pero nadie quiso creer, nadie. ¿Qué quiere decir esto? Como los días de Noé, hablando de la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nadie va a escuchar como ahorita. Ya nadie quiere escuchar. Ya nadie. Tú mira cómo ya te cansaste. Mira tu mente carnal. Mira tu vida carnal. Ya no quiere la palabra de Dios. Tienes otras cosas más importantes que hacer. Pues esto es un ejemplo de lo que vivió Noé. Y a una dimensión mucho más todavía. Todavía decimos que aquí hay unos cuantos. ¿Cuántos somos aquí? 60, 70. Noé, ni uno. No sabía no sabía los principios de crecimiento, ¿verdad? Le faltó las estrategias y los métodos para saber cómo hacer crecer una iglesia, ¿verdad? Pobre Noé, le faltó estar educado en los institutos bíblicos con los teólogos para que supiera cómo se hace crecer una iglesia, ¿verdad? Dios santo. ¿Sabe lo que dice la palabra ahí en Mateo 24? Que el Evangelio se va a predicar a todas las naciones. No va a haber lugar donde no se predique. ¿Estás oyendo? Y después de ello vendrá, dice, el fin. Allá, búscalo allá en Mateo, no te duermas. Allá en Mateo 24. Se va a predicar este Evangelio a todas las naciones y después de esto va a venir el fin. ¿Qué dice ahí? ¿No está? Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Pero aquí viene la diferencia que me trajo mucho consuelo a mi corazón. Me hizo entender cuál va a ser el resultado de la predicación del Evangelio en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo. Mira lo que dice. ¿Para qué va a ser predicado? ¿Para qué? Solo va a ser predicado como los días de Noé para testimonio, nada más. No va a ser para que se salven, solo va a ser para testimonio. ¿Qué significa eso? Para que nadie le quede en aquel día, nadie diga: pero a mí no me predicaron, a mí no me hablaron. No, Dios va a ser justo en su juicio. Pues eso hizo Dios con Noé. Les vas a predicar a todos, pero sabe bien que ninguno te va a creer. Nadie se va a salvar, nadie, porque aman sus perversidades. Pero predícales para que no les quede pretexto. Y Noé les predicó 120 años y no pudo tener una iglesia. Así va a suceder en estos últimos tiempos. Eso trajo consuelo a mi corazón. Dios.
Y yo que quería al principio, ¿no? Cuando empezamos un ministerio, oh Señor, yo voy a tener una iglesia grandísima, etcétera, 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 ¿no? Gracias le doy a Dios porque me ha llevado por este camino a mi Señor. Gracias a Dios. Y si ahora vamos a predicar aquí o en cualquier otro lugar, solo será para testimonio, porque ya nadie va a creer. Ya nadie quiere este evangelio. Ya nadie quiere esta verdadera fe, porque es demasiado difícil, cuesta mucho. Y cada día va a costar mucho tener esta verdadera fe. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y ahora, aunque seamos poquitos, y ya algunos digan, no ven, ya no voy porque ya no hay nada que me satisfaga. Gracias a Dios, solo les predicaré para testimonio. El que se salve, que se salva. El que no, pues no, se acabó. Se acabó. La verdadera predicación en estos tiempos va a ser solo para testimonio. Y por eso los predicadores han tenido que cambiar el evangelio para que no sea así, sino que sea para atraer gente. Porque no quieren enfrentar esto. Es vergonzoso, es difícil tener que predicar y que Dios te diga, ¿sabes? Nadie te va a escuchar, nadie te va a oír, pero predícales. ¿Cuánto está dispuesto? ¿Quién quiere predicar? ¿Quién quiere levantarse como verdadero predicador hoy en día aquí? ¿Ah? ¿Quién quiere ser un verdadero obrero, siervo de Dios? ¿Quién? Es lo que vas a enfrentar. Nadie te va a creer. Como en los días de Noé. Nadie le creía a Noé. Nadie te va a creer a ti. Nadie. Si dice como los días de Noé, tenemos que ver cómo eran los días de Noé. Porque Jesús está diciendo eso. ¿Qué pasaba? ¿Cómo vivían? Pensando solo en comer y beber y casarse, divertirse. ¿Sabes por qué usa el casar? ¿Por qué casaban y se daban casamiento? ¿Por qué no dice trabajaban y etcétera? ¿O por qué dijo se casaban y se daban en casamiento? ¿Por qué aludió Dios a eso? Porque la Biblia ya nos dijo que la boda es símbolo de máximo gozo. Bueno, era, ¿no? De máximo gozo y alegría y bendición. Y lo seguirá haciendo en aquellos que verdaderamente tienen fe. En aquellos que no, la boda solo será un fiasco. Solo será para mayor maldición. Pero estos se casaban y se gozaban porque tenían de todo. Pero ¿sabes por qué se sostenía eso? Porque Noé ofrecía continuamente sacrificio. Y Dios dice, hay un justo, y por ese justo voy a darles tiempo a toda esa generación. Porque la sangre estaba en su presencia. No sé si me entiendes, hermano. Dios te dé entendimiento. Dios te dé entendimiento. Pero el único recurso que tenemos para sobrevivir es la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro recurso. Toda esta raza humana, cuando oía de juicio, de diluvio, porque a medida que pasaban los años, la revelación de Dios crecía y todos eran advertidos. Pero ¿sabes qué decía esta generación? No, nosotros somos poderosos. No hay nada que no podamos hacer. Y están los testimonios de ello. Ven las pirámides de Egipto. ¿Quién puede hacer eso? Dime. ¿Qué poder tuvieron esas generaciones? Hay testimonios en la tierra. La ciencia se queda admirada. ¿Cómo tuvieron estas construcciones? ¿Cómo tuvieron estas grandes ciudades? ¿Cómo tuvieron esta grande tecnología? Te voy a decir una cosa.
que el diablo ha engañado a la raza humana. No existe edad de piedra, no existe edad del hielo y etcétera, que los hombres usaban piedra, nada de eso. Esa civilización antediluviana era más avanzada que nosotros. ¿No lo sabías? Mira, mira, Dios dio una revelación a unos gigantes y les dijo: arrepiéntase porque yo voy a destruir la tierra. Y fue el gigante, reunió a los gigantes y le dijeron: va a suceder esto. Y entonces dijeron: ¿a dónde vamos a pedir información? El único que sabe de esto es Enoc. ¿Quién va a ir a ver a Enoc? Porque Enoc funcionó y sigue funcionando. ¿Sabes qué hace Enoc? Él está en el jardín del Edén llevando el registro de toda la raza humana. Para eso se lo llevó Dios. No. Nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Creemos que lo que está escrito nada más fue escrito. Dios se lo llevó por chulo, ¿verdad? No, mi hermano. Entonces uno de ellos le dijo: ve a ver a Enoc. Ajá, ¿cómo lo voy a ver si está en el paraíso? Dime. Muy sencillo. Estos hombres, descendientes de ángeles, podían volar. Uno de ellos extiende sus manos, dice, y atraviesa el universo y llega. Enoc, dinos la verdad. Dime. Nuestros avioncitos apenas si pueden volar un poquito, ¿verdad? Ellos no necesitaban aviones, hermano. Era una generación. Yo te puedo narrar y podemos ver, hermano, cuánta bendición Dios derramó a su pueblo, a la raza humana. Qué poder tenía la raza humana en aquellos tiempos. Pero todo lo usaron para la maldad. ¿Cómo es posible que puedan levantar piedras de cientos de toneladas? Nuestros aparatitos que tenemos no los aguantan, hermano. No hay grúa que aguante una piedra de ese tamaño. ¿Cómo la movieron? Dime. Tú no te pones a pensar en nada de ello, ¿verdad, hermano? Tu mente anda volando en otras cosas y no oyes lo que está diciendo el Señor Jesús. Como los días de Noé, así como fue en aquel tiempo en todos sus detalles, así será la venida del Hijo de Dios. ¡Ja! Qué precioso, mi hermano. ¿Qué sucedió? Para terminar, dice 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Sí entiendes eso? ¿Estás entendiendo eso? Ninguno entendió, nadie escuchó hasta que vieron que comenzó a descender el diluvio. Las fuentes de abajo fueron rotas, hermano. Las fuentes de arriba, las cataratas del abismo fueron rotas. Hermano, acá abajo hay abismos llenos de agua. La ciencia ahora lo está descubriendo apenas. Lo que aquellos lo sabían, Noé y todos lo sabían. Todo eso, lo que la ciencia apenas está descubriendo, ellos ya lo sabían. Apenas están descubriendo que la tierra se movió, que no está en la posición original. ¿Sabes por qué? Porque en el diluvio, como va a suceder también en el último tiempo, antes que venga Cristo, va a haber un terremoto inimaginable. La tierra se va a mover.
Y en el diluvio la tierra se movió de su eje. Y las fuentes de abajo fueron rotas y brotó el agua. La tierra entera se abrió, pues, abrió sus entrañas la tierra, ¿estás entendiendo? Y las cataratas de arriba del abismo de arriba se rompieron y la tierra fue inundada de agua. Lo interesante, lo terrible es que hasta que ellos lo vieron, ¿me estás comprendiendo lo que eso significa? Tú ahorita estás escuchando, busca a Dios, hermano, pero dices, nah, yo hasta que lo vea. ¿Quién reacciona ahorita a la predicación y dice, Señor Dios, hoy yo empiezo a buscar a Dios como ellos lo buscaban? Hoy empiezo yo y mi casa a obedecer a Dios como ellos lo obedecen. ¿Quién despierta a hacer eso? Dime. Ya esta generación no se va a mover hasta que vea. Esa generación no se movió, dice, hasta que vieron. No entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vieron el diluvio entendieron. ¿Me estás entendiendo la diferencia? ¿Sí? Este sí, este no. ¿Sí estás entendiendo? Quiere decir que no reaccionaron a ninguna predicación, advertencia. Porque ellos, como nosotros, dijeron, hasta ver, no creen. Y cuando vieron, hasta que vieron, entonces les cayó el 20. Pero fue demasiado tarde. Noé, en verdad, sí. Oh, la tierra estaba temblando de lo... Hermano, es un juicio. ¿Estás entendiendo lo que es un juicio? Aquí la tierra nada más tiembla tantito. ¿Qué hace la gente de allá abajo? Dime, ¿qué provoca un pequeño terremoto de 7 y punto? Caos. Ahora esto es mundial, hermano. Toda la tierra moviéndose, dice la Apocalipsis, léelo, Isaías, que la tierra se va a temblar y mover como un ebrio. La tierra se va a mover de otra vez de su lugar. ¿Estás oyendo? ¿Qué significa eso para la gente? Dime. Pero como no lo vemos, ¿no? Si viene otro 19 de octubre, ¿qué vas a sentir? Vas a decir, lo que dijo el hermano es verdad. Sí, ahora sí, ¿verdad? Pero es demasiado tarde. Pues eso es exactamente hasta que vieron, fueron, dice, y clamaron como nunca. La raza humana gritó, clamó, lloró, qué sé yo, todo lo que ves allá que hace la gente. Si me ayudas, Dios, ahora sí te voy a buscar. Ahora sí te voy a obedecer. Ahora sí, Señor, ahora sí. ¿Verdad? Pues eso dijeron ellos. Y Noé les dijo, ¿saben que la puerta no la cerré yo? La puerta la cerró Dios. Y dice la palabra que muchos van a procurar entrar como ellos procuraron entrar. Quisieron entrar al arca en ese momento. Y Jesús dice, muchos van a procurar entrar, pero ya no van a poder. Puedes imaginarte, hermanito, Noé con sus 3 hijos y sus esposas adentro, con todos los animales, tener que soportar casi un año encerrados allí. Y el diluvio destruyendo a toda la raza, animales, aves, todo estaba corrupto, dice la palabra. ¿Por qué se salvó Noé, mi hermano? ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Qué clase de fe? Una fe que busca a Dios y le obedece a Dios. No lo olvides, cristiano. ¿Tú quieres ser guardado de esto? ¿No?
Pues sí, dices que sí, ¿quién va a decir que no? Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que ellos hicieron? No, ya no. Ven, ven. Nada más, todos los cristianos queremos ser salvos a nuestra manera. Entiéndelo, hermano. No. Si vamos a ser salvos, va a ser a la manera de Dios. Ese es el punto. Tienes que convertirte y tener fe en el sacrificio de Cristo y buscar a Dios todos los días en base al sacrificio de Cristo. Interceder por ti, por tu casa y por tus hijos y por tu generación, y luego tú enseñarles a aprender los mandamientos, enseñárselos a tus hijos. Y es la única manera que vas a poder ser guardado en el juicio que viene, porque ahora ya no hay tiempo, se acabó. Pero tú sabes bien lo que dice la palabra, que cuando Cristo venga, todo va a ser destruido con fuego, no con agua, con fuego. ¿Qué es peor, el agua o el fuego? Dios dio ejemplo de ello después del juicio del diluvio. Dio ejemplo de ello sobre Sodoma y Gomorra. ¿Con qué las destruyó Dios? ¿Con agua o con fuego? Fuego y azufre llovió de arriba. Otro día te narramos cómo estaban viviendo en Sodoma y Gomorra. Otro día te narramos con lo que vivió Lot allí por su carnalidad. Otro día vemos cómo Adán lo salvó por su intercesión. Todo eso está escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que concluimos pues con todo este bla bla bla? Oye lo que dice 24:40. Oye lo que va a suceder. Oye por favor. Entonces estarán dos. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? ¿Dice una mega iglesia o dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué no una mega iglesia? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Estás oyendo? ¿Estás entendiendo siempre? Mira, dos que dijeron vamos a buscar a Dios, solamente dos. Pero ni siquiera de los dos se salvaron los dos. ¿Cuántos se salvaron? Dos estarán en el campo, el uno será tomado. ¿Y qué le va a pasar al otro? ¿Qué va a hacer significar cuando en ese momento está a tu lado otro cristiano, como ahorita estamos, diciendo que todos somos cristianos? Pero Dios, que conoce el corazón, dice: este sí, este no, este sí, este no. ¿Qué puedas sentir cuando veas que el de a tu lado es arrebatado y tú te quedas? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a sentir? ¿No te has puesto a pensar en eso? Hoy toma un ratito, por favor, y piensa en tu alma. Deja tu estómago un ratito, deja tu trabajo, deja tu quehacer. Dale tiempo a tu alma. Dale tiempo a tu alma. Oye la advertencia que Dios está diciendo. Piensa, no seré yo uno de los que se va a quedar, Señor. No, tú das por sentado que eres tú el uno que se va a salvar, ¿verdad? Todos damos sentados que nosotros no somos el que se va a quedar, somos el que se va a ir. ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo eso? Para que tú puedas decir que es el que se va a ir, tienes desde hoy, como Adán, como Enoc, como Matusalén, como Sed, como Noé, lo hicieron. ¿Qué hicieron para poder ser salvados, guardados del juicio? ¿Qué tuvieron que hacer desde que nacieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar a Dios con todo su corazón y obedecerle. Eso hicieron. ¿Tú quieres ser el que se vaya o el que se quede? ¿Cuál quieres ser tú?
Si digo que soy el que me quiero ir, me voy a enlazar porque tengo que buscar a Dios, porque Dios está oyendo. Y dice que lo que digas con tu boca, cúmplelo, porque si no, eso se va a volver juicio contra ti. Si dices yo me quiero salvar, entonces obligadamente tienes que decir, entonces voy a hacer lo que ellos hicieron. ¿Cómo? Voy a buscar a Dios ahora y voy a obedecer a Dios ahora. No mañana, ahora, hoy. ¿Qué dices, hermano? Oye, hermano, ¿no se supone que eres cristiano? ¿No se supone que eres cristiano? ¿Ya te bautizaste? Entonces, ¿qué debería ser tu respuesta? Pero ¿por qué no sales? Amén. Porque estás aprendiendo y entendiendo que no tienes verdadera fe. Y entonces te quedas así. Y dices, entonces, ¿cómo está este asunto? ¿Soy salvo o no soy salvo? Si tienes verdadera fe, eres salvo y estarás siendo salvo y serás salvo. Pero si no tienes esa fe, ni digas que eres salvo. Porque si eres salvo y tienes esa fe y te salvaste verdaderamente al principio con esa fe, hoy tu respuesta debería de ser, ¿cuál debería ser? ¿Qué espera Dios que respondas? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, ya entendí, Señor. Hoy te voy a empezar a buscar. Hoy voy a empezar a obedecerte. Hoy voy a empezar a restaurar mi vida. Hoy voy a empezar a dejar trabajo, dejar todo aquello que me impide. No estoy diciendo que te vas a trabajar. Lo estoy diciendo en el sentido de que no le des la prioridad. Hoy voy a cambiar mi prioridad. Hoy voy a dejar esto, voy a dejar aquello, las mujeres. Hoy voy a dejar mi quehacer. Hoy voy a dejar mis trapos. Hoy voy a dejar los jóvenes. Hoy voy a dejar mis proyectos, mis ambiciones. Hoy dejo los varones. Hoy dejo trabajo. Hoy. Y voy a empezar a buscar a Dios. Voy a empezar a obedecer a Dios. Voy a empezar a enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Si quieres ser arrebatado en aquel día. Si no, puedes ignorarlo, como así hicieron en los días de Noé. Y puedes seguir bebiendo y casándote. Adelante. Puedes vivir tu vida que quieras. Adelante. Nadie te va a detener. Pero en aquel día se va a definir. ¿No? Así de sencillo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Están trabajando estas o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué una sí fue tomada? Porque a pesar de su trabajo puso en primer lugar a Dios. Y esta fue tomada, la otra fue dejada. ¿Cuál es la exhortación final? Versículo 42. ¿Qué es lo que nos dice el maestro que tenemos que hacer? ¿Qué dice? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya. Amén.